tesoreras, doña Mirechu del Valle, secretaria general de UNESPA, y don Pablo Muelas, subdirector general de Seguros y Política Legislativa, que, aunque teníamos previsto para la mesa posterior, hemos considerado oportuno, por cuestión de ajuste horario, incorporarle o proponerle su incorporación en esta mesa. Bueno, la mesa la denominábamos los retos de la protección al ahorro en España, y en ella habíamos planteado a los miembros de la mesa pues abordar algunas de las cuestiones que la realidad ha puesto de manifiesto. Un marco general en el que podríamos decir llevamos 15 años de fraudes al ahorro, en el que llevamos 15 años, habría que decir luego, lo podremos comentar, salvando la banca. A pesar de que estos son los planteamientos un poco que eran de partida, habíamos querido orientar también la mesa, y como yo creo que está bastante claro, casi todo va en el ámbito de los seguros y la previsión asegurada, por decirlo de alguna manera, los seguros como vínculo de ahorro. Entendíamos que precisamente en la situación actual había un campo como el de los productos de seguro que estaba quedando un poco ajeno al debate cuando hay que valorar si es una alternativa o no y qué marco de referencia puede plantear, y por ese motivo es por el que tenemos esta representación especialmente experta en el ámbito de los seguros dentro del ámbito financiero. Cuando hablamos de los retos de la protección al ahorro en España, habría que hablar de la ofensiva legislativa por parte de la Unión Europea a la que hemos asistido no hace 2 años, no hace 4, sino desde los inicios de la década del 2000, en el que desde Adicaro lo que hemos planteado siempre es que ha sido una gran batería legislativa que buscaba el desarrollo del mercado financiero de la Unión Europea, pero que ha tenido un grave déficit, que es el no contar con los consumidores o con la perspectiva de la protección al ahorro, o al menos no de una manera eficaz en el desarrollo de esa legislación. Y claro, eso ha dado lugar o ha permitido, quizá no es correcto decir ha dado lugar, pero sí ha permitido un creciente avance de la complejidad de los productos de ahorro que se dirigen a los usuarios, desde los contratos financieros atípicos que denomina la Ley del Mercado de Valores a determinados tipos de productos estructurados, a meter a cientos de miles o millones de usuarios en la bolsa mediante OPVs, salidas a bolsa de empresas públicas en su privatización, o incluso el impulso a los fondos de inversión como vehículo de ahorro popular y no de ahorro dirigido a una élite o a unos usuarios avanzados. Hemos seguido con todo el fraude de Lehman de los productos vinculados a Lehman Brothers, que es muy significativo porque eso marcó el inicio de la crisis financiera internacional, la quiebra de Lehman Brothers, pero que más allá de eso además generó enormes pérdidas a decenas de miles de ahorradores españoles que se les habían colocado productos vinculados a Lehman Brothers, aunque no sabían esos usuarios que estaban en esos productos vinculados a Lehman Brothers. Y el muy reciente, y hoy ya ampliamente comentado, el asunto de las participaciones preferentes, deuda subordinada y otros productos que han servido de herramienta de saneamiento de bancos y cajas a costa del bolsillo de los usuarios, ¿no? Es decir, todo un mercado en el que la complejidad ha ido avanzando, cada vez los productos tienen más denominaciones, muchas haciendo referencia, y lo hemos visto ya esta mañana también, a unas publicidades de carácter engañoso que al menos no permiten al usuario entender bien dónde está metiéndose. Y claro, esto llama la atención, en todo este marco, llama la atención, quizá por la actualidad lo refiero, casi con esto encamino ya el fin de mi breve presentación para dar paso a los ponentes. El propio Tratado de la Unión Europea establece que el bienestar de los consumidores o la protección de los consumidores es una máxima prioridad, o debe ser una máxima prioridad, de los reguladores, de los supervisores y incluso de las autoridades de competencia. Claro, cuando uno analiza cuál ha sido la intervención de las autoridades en todos estos problemas, y en especial las autoridades europeas, y ahora me referiré a ello, pues parece claro que se está incumpliendo flagrantemente el Tratado de la Unión Europea. El caso más evidente y reciente, pues la Comisión Europea determinando que cientos de miles de familias tienen que aceptar o asumir pérdidas en las participaciones preferentes que adquieren. Y es una decisión que viene dada por la Comisión Europea, es decir,
está claro que ahí no está teniendo en cuenta ese criterio máximo de imponer la protección de los consumidores como un elemento determinante en toda decisión que tome. En este marco hay muchos retos, algunos se han abordado esta mañana, otros se abordarán en esta mesa y la posterior. Es necesario o resuelve toda la situación y problemas que se han generado son resueltos por un mecanismo único de supervisión a nivel europeo. ¿Es necesaria más coordinación europea o no? ¿Es necesaria una agencia europea de protección de los consumidores? ¿Hay que reformar los supervisores? En fin, serían preguntas esas y muchas otras que cabría plantearse. Pero ya centrando, por introducir en esta mesa la cuestión bancaria y no solo los seguros, que será el motivo de mi intervención, yo creo que ahora hay una situación de retos también de alcance y no solo vinculados exclusivamente al sector financiero, sino vinculados a la realidad que tenemos. Estamos oyendo hablar todos los días de recortes, estamos hablando todos los días, escuchando hablar del futuro de las pensiones públicas. Y claro, cuando hablamos de pensiones públicas hablamos de jubilación, de mecanismo de ingresos en una etapa en la que ya uno no genera ingresos. Eso, junto seguramente a la creciente desconfianza de muchos ahorradores en los productos que les ofrece su sucursal bancaria tradicional, pues hace que sea necesario también valorar qué papel puede jugar el seguro como vehículo de ahorro en una situación como esa y qué papel puede jugar el seguro o los productos de seguro en ese marco en el que es objetivo el hecho de que se ponga en duda la capacidad del sistema público para garantizar unos ingresos futuros, pues en este caso de la jubilación. Podríamos hablar de otros elementos incluso como los relativos a la sanidad, pero no me quiero meter ahora en el jardín de la sanidad, aunque sí es verdad que podría plantearse o cabría plantearse si toda la situación puede generar también una oportunidad y unos peligros en el desarrollo de los seguros de asistencia sanitaria privada, por ejemplo, se me ocurre sobre la marcha, ¿no? En fin, yo solo quería destacar unas cuantas líneas que esta mañana a lo largo de la jornada me venían a la cabeza, pero creo que tendrá más interés las visiones que puedan ofrecernos los miembros de la mesa y el debate que posteriormente podamos abordar. Daré la palabra en primer lugar a don Pablo Mueras, su director general de seguros, entre otras cosas porque el marco de intervención que habíamos planteado, que habíamos acordado con él, no iba quizá tanto en la temática que yo he planteado, pero sí en una temática vinculada a la supervisión y así permite deslindar y organizar mejor la mesa. Así que sin más, Pablo, muchas gracias por venir y tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a DICAE por invitarme a este acto en nombre de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Y gracias sobre todo teniendo presente que el propio título de la ponencia no trata sobre seguros, sino sobre reestructuración bancaria, con lo cual damos aún más mérito al hecho de haberse acordado una vez más de nosotros para esta ponencia. Como el título no me vincula en modo alguno, me siento libre por tanto y así fui de saber a DICAE para pues, comentar quizá de nuevo nuestro compromiso por la protección de los consumidores y ya de paso pues alguna novedad normativa que puede tener, que de hecho lo tendrá, cierto impacto en el ámbito también bancario, además del asegurador, y por ese lado me engancho al título, ¿no? Pero como veis, de una manera un poco indirecta. Debo confesar que la protección al consumidor es un asunto que siempre me ha interesado, no por las ocupaciones que tengo actualmente, sino porque ya en el pasado, durante algún tiempo, estuve asistiendo regularmente al Comité de Protección al Consumidor e Innovación Financiera de EIOPA, de la Autoridad Supervisora Europea. Y es en ese contexto donde de alguna manera he bebido de estas fuentes, ¿no? Y por tanto soy un convencido y siempre digamos que estas son causas que han sido mías en distintas etapas y etapas. Ahora de nuevo, desde otro lugar, vuelvo a tener la suerte de coincidir con la materia sobre protección al consumidor en el Real Decreto que desarrollaba la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad allá por febrero. De las 11 misiones o actividades que
prevé para la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dos de ellas directamente mencionan la protección a los consumidores, que se canalizan o vinculan a través del Servicio de Consultas y Reclamaciones de la Dirección General de Seguros, que está encuadrado en la Subdirección General de Seguros y Política Legislativa. Por tanto, ahora ya sí que de pleno me dedico al menos en un 25% de mi tiempo, si no más, a esta materia. Pero esto no es una cuestión personal, que también, sino es una cuestión realmente institucional y del momento que nos toca vivir. Institucional porque, bueno, el propio Real Decreto que mencionaba, pero vamos, no es una novedad, que viene de tiempo atrás, nos asigna tareas concretas en la protección de los consumidores, pero es que también los vientos que corren en el ámbito europeo marcan como una de las prioridades de la agenda de los supervisores de seguros la protección a los consumidores. Yo antes he dicho que las 11 tareas 2, como si fuera una alineación de un partido de fútbol, diríamos la defensa, es la protección a los consumidores, pero es que en el caso de la autoridad supervisora, si tienen ellos 5 tareas, una o dos sería la protección a los consumidores. Por tanto, a nivel europeo, incluso la protección a los consumidores tiene un papel incluso más relevante del que pudiéramos tener nosotros, que lo es. Pero es que aparte de la cuestión numérica, es que la protección a los consumidores es el enfoque desde el que se interpretan muchas de las otras tareas que tenemos entre manos en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Prácticamente todo se estudia también en clave de protección a los consumidores. Ya digo, por tanto, que desde un punto de vista institucional propio y, digamos, en un marco macro europeo, es un tema del que estamos obligados a participar activamente. Pero aparte de eso, los tiempos que nos ha tocado vivir ahora mismo también dicen que la protección de los consumidores es una prioridad absoluta, y no ya solamente por las cuestiones que no nos tocan de lleno porque han afectado más a otros sectores, también por las propias cuestiones nuestras, que a lo mejor no tienen tanta trascendencia porque tienen objetivamente menor entidad, pero que también están ahí y son nuestro día a día. Nunca olvidemos también que desde una perspectiva estrictamente de negocio, si no generamos y no aseguramos una debida protección a los consumidores, al final nos vamos a quedar sin clientela y es posible tener una buena normativa y un sector muy solvente si los potenciales clientes no creen en nuestro producto, ¿no? Digo nuestro producto, el producto de nuestra industria aseguradora. Por tanto, todos tenemos un interés directo o indirecto en que los consumidores, los clientes estén bien protegidos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto para, de alguna manera, recalcar nuestro compromiso pasado, presente y futuro con la protección a los consumidores, como no podría ser de otra manera. Pero bueno, además de eso, sí que quería aprovechar este contexto para compartir algunas cifras de cómo está evolucionando el número de consultas y de reclamaciones en este año en curso. Nosotros trimestralmente elaboramos una memoria que recoge bueno, pues, numéricamente y también cualitativamente cuál es el grado de consultas. Bueno, esto admite diferentes interpretaciones, pero es evidente que si crecen las reclamaciones significa que ahí fuera está pasando algo, ¿no? En la crisis en la que vivimos, lógicamente, no es ya una cuestión solamente de seguros, sino que el sector financiero en su conjunto tiene una cierta sombra de sospecha sobre su credibilidad, y yo creo que bueno, pues no podemos hacer oídos sordos a eso, y eso puede explicar en cierto modo una tendencia leve, pero tendencia al alza del número de reclamaciones recibidas. Por ser un poco más concreto, el número de expedientes que hemos iniciado en los 3 primeros trimestres del año ha ascendido en su conjunto a 8.245. Esto aisladamente no nos dice nada, pero si comento que hace justo un año, en esos 3 primeros trimestres fueron 7.386, es decir, hemos crecido aproximadamente un 11% en estos 9 primeros meses del año, y así que podemos afirmar que hay una mayor, no sé si conflictividad, pero por lo menos sí mayor número de reclamaciones recibidas. El año 2010 y el 2011 estuvieron muy parejos en esos 9 primeros meses, por tanto sí que podemos decir que rompe un poco una tendencia sostenida en los pasados 2 años. Esta es una cifra, ya digo, de expedientes iniciados, es una cifra global que aglutina no solamente a los expedientes en materia de seguros, también
reclamaciones de planes, consultas de seguros, consultas de planes, quejas, es decir, todos aquellos expedientes que nos entran al servicio de consultas y reclamaciones. En seguros, de ese 11,63, como lógicamente el mayor número de esas reclamaciones recibidas se refiere al ámbito asegurador, también se experimenta un crecimiento en porcentaje parecido del 11%. En el caso de planes se manejan cifras mucho más pequeñas, por tanto cualquier oscilación tiene un impacto muy significativo. En el aumento porcentual hablamos de un 23% de aumento en relación al año anterior en ese mismo periodo, pero ya digo, esto sí que es, yo creo, poco representativo. Las consultas también experimentan un cierto aumento, pero sobre todo yo creo que el dato con el que deberíamos quedarnos es ese incremento del número de reclamaciones. También hay que decir que esto no deja de ser un marcador parcial, quizá para hacer una valoración más completa tendremos que estar a los datos finales que se conocerán en el primer trimestre del año que viene, ¿no? Bueno, en cuanto a cuáles son los ramos quizá que reciben más reclamaciones, pues el primero, el multirriesgo, un 30% de las reclamaciones se refieren a este ramo, enfermedad un 14%, vida un 12%, vehículos un 10%, por citar solamente los que están arriba en la cabecera de la lista. Bueno, pues esto es en cuanto a los expedientes iniciados. Otra cosa distinta son los expedientes terminados, que eso habla más bien de nuestra eficacia en la gestión administrativa, y aquí hemos de ser siempre transparentes y decir que, por desgracia, hoy por hoy no cumplimos los plazos que nos establece la ley, que son 4 meses para concluir los expedientes de reclamación. Es una cuestión exclusivamente de medios, tenemos los medios que tenemos y son malos tiempos para reclamar más medios, ¿no? Pero vamos, no les quepa ninguna duda que cada día hacemos todo el esfuerzo, ponemos toda la carne al asador para reducir nuestros tiempos de respuesta porque sabemos lo que hay detrás, ¿no?, de cada una de las reclamaciones. Bueno, dicho esto, es verdad que hace algo menos de un mes nos encontramos con la grata sorpresa de que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado un proyecto en el que se había trabajado tiempo atrás en relación con el procedimiento para la prestación de reclamaciones. Se incorporan algunos aspectos que pueden ser novedosos, para nosotros de hecho lo son, y que en todo caso, de nuevo, vuelven a poner el escaparate a la tramitación de las reclamaciones por los órganos de supervisión financieros españoles, ¿no? Y esto para nosotros es un acicate para poder reclamar a nuestra superioridad que nos dote de los medios necesarios para poder cumplir las obligaciones que marca la ley. Bueno, pues me gustaría hacer un breve repaso, quizá no merece la pena entrar mucho en el detalle, pero sí comentar las líneas principales de esta nueva regulación que entrará en vigor a los 6 meses de su publicación. La publicación fue el pasado 22 de noviembre. Sí. Bueno, para hacer una primera valoración de esta orden que todavía está fresca y por tanto admite una mayor reflexión sobre la misma, no hay nada mejor que compararla con la regulación anterior y aún vigente, que es el Real Decreto 303/2004, ¿no?, porque se aprobaba el reglamento de los comisionados. Esto de los comisionados es algo que seguro que en este ámbito resulta un término familiar. Para nosotros en su día fue algo muy ilusionante porque nos llevaba a pensar que estructuralmente íbamos a dar un salto cualitativo, y bueno, al final lo de los comisionados fue más una nueva nomenclatura que otra cosa. Hemos seguido manteniendo básicamente nuestro mismo perfil, pero con el gorrito de comisionados que luego en el ámbito de las seguros nunca se llegó a nombrar, ¿no? Bueno, pues aquel Real Decreto va a quedar por tanto superado por esta orden de noviembre del 2012, en la que se da un tratamiento homogéneo a
reclamaciones que se reciban por Banco de España, CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Como decía, desaparece ya la figura de los comisionados, que nunca fueron nombrados y por tanto no tuvo ninguna virtualidad práctica, y se regulan las funciones de los servicios de reclamaciones de los tres supervisores financieros. Se mencionan unos principios que deben regir la actuación de los servicios de reclamaciones: transparencia, contradicción, eficacia, legalidad, libertad y representación, frente a lo que decía el Real Decreto del 2004, que se limitaba a independencia y esto, independencia y autonomía. Claro, hablar de independencia, siendo nosotros parte de la estructura del Ministerio de Economía y Competitividad, parece una cierta contradicción en los términos y en cierto modo, cuando hemos pasado por los análisis del Fondo Monetario Internacional, es algo que siempre se comenta, pero es verdad, dicho eso, que estructuralmente no podemos presumir de independencia. Luego, en la práctica, sí nos dicen otros, por no hacer un juicio propio, que en nuestro día a día sí que actuamos con mucha independencia, por no decir más que otros organismos que estructuralmente sí son independientes, ¿no? Se establece una ventanilla única, que por otra parte ya existía antes, por tanto aquí repetimos. Cuando dos o más servicios de reclamación sean competentes por razón de la materia de una reclamación, se tramitará por el servicio al que le corresponda en función de la naturaleza jurídica de la entidad reclamada. Esto es una novedad y supone para nosotros también un cierto esfuerzo en coordinación con CNMV y Banco de España. Ya tenemos previsto una plataforma informática para facilitar esta, digamos, reasignación automática, pero todavía tenemos que trabajar en ello. Bueno, esta es otra novedad. El Director General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá dictar instrucciones para la organización y funcionamiento del servicio de reclamaciones. En el pasado, digamos que el servicio de reclamaciones era una estructura informal creada para, bueno, pues, dotar de una cierta capacidad la función que sí teníamos atribuida. Digamos que teníamos función, pero no teníamos órgano. No teníamos órgano puesto negro sobre blanco. Ahora ya sí que lo tenemos y además el director tiene la facultad de gestionar. Bueno, más tampoco quizá por el tiempo que tengo conviene ir una por una, si me gustaría destacar alguna. Lógicamente, en los tiempos que corren tendemos también por agilidad y por recortar tiempos a que la presentación de las reclamaciones se haga, y nosotros también lo preferimos por medios electrónicos, y en este caso solamente se podrá realizar a través de los registros electrónicos, frente a, como se decía en la normativa anterior, donde se podía hacer por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. Se habla ahora precisamente para fortalecer esta posibilidad de un formulario. Este formulario no viene regulado en esta normativa y por tanto tendrá que haber otra posterior, y no tardaremos mucho en crearla, que establezca pormenorizadamente cuáles son los campos de ese formulario. Y aquí quizá viene el aspecto que yo creo que puede tener más impacto, ¿no?, en esta normativa, y es que ahora la interposición de reclamaciones o quejas interrumpe los plazos de prescripción frente a lo que sucedía antes. Y esto, en la medida en que interrumpe los plazos de prescripción, para las entidades reclamadas se abre una incertidumbre temporal respecto a cuándo esos plazos pueden volver a correr. Para nosotros hay una mayor presión para ser eficaces en nuestra tarea y ajustarnos en la medida de lo posible a los plazos que nos marca la ley en la restricción. También es una novedad. 5 minutitos podríamos dar de margen. También las reclamaciones y quejas colectivas se regulan, no así en el pasado. ¿En qué casos ahora se inadmitirán quejas o reclamaciones? Cuando el asunto planteado requiera necesariamente la evaluación por expertos, por peritos, cuando la prueba únicamente pueda ser realizada en vía judicial, o cuando hayan transcurrido 6 años desde que se produjeron los hechos que motivaron la reclamación. Ya digo, estos son novedades. Otra novedad más de tipo de gestión, pero que a nosotros reconozco que nos beneficia porque nos aligera de carga y por tanto nos permite acercarnos al objetivo de cumplir con los tiempos que nos marca la ley, serán las entidades reclamadas las que trasladarán directamente las alegaciones al reclamante. Antes
digamos que ese traslado se hacía a través nuestra y por tanto, bueno, pues duplicábamos los reenvíos con todo lo que eso significa de coste y sobre todo de tiempo. Por otra parte, se reconoce la facultad de los servicios de reclamaciones de entrar a conocer de oficio sobre conductas que hubieran resultado acreditadas en el procedimiento o que no hubieran sido objeto de la reclamación. El plazo de la reclamación no cambia, es 4 meses igual que era antes. Las quejas, ahora existe un procedimiento específico para las quejas, antes no había tal. Aquí las quejas además tienen unos plazos inferiores a los que tienen las reclamaciones, en lugar de los 4 meses que acabamos de decir, son 3 meses, y también otros plazos como el de notificar el informe o comunicar al interesado también son plazos más reducidos. Tramitación de consultas, plazo máximo de contestación es 1 mes. Debo reconocer que no hay punto de comparación en nuestra experiencia respecto al volumen de reclamaciones que recibimos frente al de consultas o el de quejas. Bueno, estos son quizá las principales novedades de la norma que he ido recibiendo de ellas a lo largo de mi presentación y por supuesto estoy abierto en la fase posterior de preguntas a cualquier aclaración que necesite. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Creo que hay alguna mano ya levantada y está muy bien. En este caso esperaremos, tenía idea yo al menos, salvo que la sala y los ponentes me sugieran lo contrario, de que acabáramos la mesa para pasar al turno de preguntas, si os parece conveniente. Muy bien. Pues nos pidamos Miren Su de Valle, que es secretaria general de UNESPA. UNESPA para quién, si alguien lo sabe, es una organización que agrupa y representa de alguna manera las entidades aseguradoras en España. La patronal aseguradora, podríamos decir así, no sé si les gusta a mí eso que digamos que es esa denominación, pero eso nos permite. Estoy buscando, o sea que en este momento permito cualquier Pero cosa. mientras introduces, te lo busco yo, si quieres. Supongo que estaba aquí metido. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, unirme a los agradecimientos del subdirector, porque seré un espacio al seguro en una mesa dedicada al ahorro. Eso pone de manifiesto que el seguro para DICAE existe como instrumento de ahorro y es un elemento también muy positivo para nosotros. Y la verdad es que siempre es un placer poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que consideramos que debe de ser el marco que debe regir el ejercicio de la actividad aseguradora. Yo me traigo un pendrive por si acaso, o sea que tengo recursos. Voy a dejar por aquí el móvil para que esto no suene. Como les estaba comentando, es interesante para nosotros el que se haga un hueco al seguro en una mesa sobre el ahorro, teniendo en cuenta que el ahorro en seguros en las economías de las familias solo representa un 2%, el grueso, lo importante, sigue estando centrado en inmuebles, y que cuando tomamos en consideración cuál es el peso del seguro respecto al ahorro en productos financieros, representa únicamente un 9,5%, si lo unimos a planes y fondos de pensiones podemos llegar a un 14%, pero estamos muy lejos del 36%, que es la media que rige en los países de la Unión Europea, ¿no? Que es siempre un poco el elemento que utilizamos de referencia. Aquí querría compartir con ustedes cuál es nuestro papel en el ahorro. En este sentido tenemos confiados 160.000 millones que están, como ven ustedes, divididos en una serie de productos, la mayoría de ellos productos garantizados. Salvo la columna morada de arriba y la central azul, que son productos en los que el riesgo, si quieren, de inversión de alguna forma se traslada al cliente,
El resto de productos y la característica esencial del sector asegurador es que el cliente traslada ese riesgo financiero a la entidad aseguradora. En una encuesta que realizamos hace 4 años, los encuestados se dividían en cuanto a su perfil como ahorrador, más o menos 2/3 ahorradores conservadores que tienen aversión al riesgo y que prefieren productos más garantizados del tipo asegurador, y más o menos 1/3 se declaraba mucho más proclive a utilizar otro tipo de productos financieros que fueran tal vez más arriesgados pero que le dieran una mayor rentabilidad. Yo creo que si hoy volviéramos a hacer esa encuesta, yo me imagino que a lo mejor en ADICAE pues también tenéis esa información, creo que esa proporción habrá variado un poco y a lo mejor ha crecido un poquito más la relación de personas que quieren situar sus ahorros en una serie de productos que a lo mejor no le den tanta rentabilidad, pero sí que le den una garantía de conservación de su capital. Otro elemento también que quiero compartir con ustedes es que la mayoría del ahorro que gestionamos es un ahorro individual de los particulares, y el reto que tenemos es tal vez desarrollar una previsión complementaria en el ámbito de la empresa que permita también acceder a productos asegurados que garantizan ese plus de seguridad. Ahora, si me permiten, me gustaría pasar rápidamente por algunos elementos, yo creo, del seguro, ¿no? El seguro tiene efectivamente un componente financiero. Es verdad que tenemos en cuenta la rentabilidad, pero tenemos un elemento actuarial muy importante, ¿no? Porque en el fondo lo que se está calculando es la posibilidad de que se produzca el hecho que está cubierto, ¿no? O en el producto de ahorro o de jubilación, el que una persona viva muchos años y que durante todos esos años que viva reciba una prestación por parte del seguro. Tenemos otro elemento que nos diferencia de otros sectores productivos, y es que finalmente el precio que se debería pagar por un seguro solo lo conoceríamos al final, una vez que sabemos los siniestros que se han producido, y sin embargo el precio tiene que fijarse de forma anticipada, ¿no? Tenemos un ciclo de producción invertido. Somos un sector extremadamente regulado y supervisado, y yo creo que eso es una garantía adicional, ¿no? Nos encontramos en esta situación, yo creo que nuestra primera ley de ordenación es de 1908, con lo cual llevamos mucho tiempo regulado, y luego, al igual que otros servicios financieros, disfrutamos de un pasaporte europeo que nos permite actuar en todos los países de la Unión Europea, lo que significa también que hay muchos actores aseguradores que trabajan y operan en el mercado español sin tener un establecimiento en España, sino que lo hacen desde otros países de la Unión Europea y sujetos a la supervisión de las autoridades de esos países. Yo creo que el seguro tiene también un elemento positivo, tenemos toda una serie de garantías detrás, todo está estrictamente regulado, tenemos toda una serie de provisiones, un poco la bolsa de dinero y de inversiones que tenemos que tener detrás para hacer frente a los compromisos que hemos asumido con nuestros clientes. Tenemos tendencia a invertir a largo plazo porque, sobre todo cuando hablamos de previsión complementaria, estamos asumiendo compromisos a muy largo, y nuestras inversiones a día de hoy están tasadas y se establecen incluso los límites para invertir en determinadas categorías de activos, y somos un sector hipercapitalizado en el sentido de que cumplimos por 2 veces y media o 3 el requerimiento mínimo de solvencia que nos impone el supervisor. Y yo creo que todos estos elementos financieros son cuestiones muy técnicas de la actividad aseguradora, pero la verdad es una buenísima garantía para el asegurado.
Además de este elemento que comentaba Fernando en su intervención, el papel que yo creo que está llamado a jugar el seguro como complemento de la pensión pública, yo creo que aquí hay un ámbito de desarrollo importante. El seguro no tiene que sustituir a nada, tenemos que tener un sistema público, pero sí que es verdad que existe un instrumento que puede complementar perfectamente esa pensión pública, ¿no? Y me referiré más adelante a algunas iniciativas en esta materia que yo creo que son interesantes para los consumidores. Pero que ir también un poquito más allá, porque el seguro también tiene un papel muy importante en la protección económica de las familias y de los profesionales. Hay cantidad de actividades profesionales que solo se pueden ejercitar si llevan acompañado un seguro. Hay otras actividades que no llevan aparejada esa obligación de aseguramiento, pero que pueden seguir desarrollando su actividad, porque cuando se produce un robo o cuando se produce una inundación hay una garantía aseguradora detrás que le permite volver a poner al día su negocio. Entonces yo creo que este elemento también es una cuestión importante del seguro, ¿no? Y luego, pues como les decía, somos inversor institucional. El dinero que captamos de los ahorradores volvemos a reinvertirlo en la economía, ¿no? Y en ese sentido quería compartir con ustedes aquí algunos datos para que vean un poco cómo han ido evolucionando nuestras inversiones. Efectivamente somos inversores institucionales que solemos invertir en renta fija, en deuda de los estados, de la Unión Europea principalmente, y en deuda del Estado español. Captamos los ahorros de los españoles y tenemos que devolver con toda naturalidad esos ahorros también a la sociedad española. Invertimos también en deuda privada de las empresas, con lo cual se genera también de alguna forma financiación para las empresas españolas o para las empresas europeas. En inmobiliario, es decir, tenemos un sinfín de categorías de activos, ¿no?, en las que invertimos e intentamos diversificar al máximo posible nuestras inversiones. Al hilo de lo que ha comentado el subdirector de las reclamaciones, a mí me gustaría ponerles aquí un poco de manifiesto, ¿no?, el número de siniestros que atendemos por minuto, ¿no? Como verá, tiene que ver también un poco con el tema de las reclamaciones. Se comentaba que el multirriesgos, tal vez era el ramo donde había más reclamaciones, tal vez sea el ramo donde más siniestros se producen, ¿no? Y tiene también cierta lógica que donde hay más atenciones, hay a veces más posibilidades de cometer algún pequeño fallo. Verán que estamos hablando de multirriesgos, que estamos hablando de automóvil, creo que salud, como ven ustedes también, son los ramos donde más siniestros se producen por segundo, ¿no? En el seguro de vida es un poco distinto, pero un poco lo que les queríamos venir a decir es que más o menos al día el sector asegurador paga unos 67 millones de euros. Y todo esto teniendo en cuenta que el número de reclamaciones, como comentaba el director, es un número de reclamaciones importante, pero que yo no creo que sea tan significativo si tenemos en cuenta, ¿no?, el volumen de contratos y de reclamaciones que gestionamos. Por ponerles algún dato encima de la mesa, tenemos 100 millones de contratos, 20 millones de asegurados de decesos, 29 millones de vehículos asegurados, 9 millones de asegurados de salud, se reparan al año 5 millones de vehículos, perciben prestaciones de decesos 200.000 personas, se arreglan 2 millones de goteras. Es sencillamente ponerles también encima de la mesa que el sector asegurador realiza también muchísimas actuaciones al año. Decirles que el cliente ha sido el centro de la normativa en el ámbito asegurador. Una normativa que tiene un pilar fundamental, que es la ley de contrato de seguro, que yo creo que es la primera ley, ¿no?, en España donde pone en el centro
al consumidor entendido como asegurado. Luego tenemos en materia de supervisión, como les comentaba, desde 1908, creo que he dicho, 1908, una sucesiva modificación de leyes de supervisión que han incorporado elementos muy positivos para la protección del cliente. Recordemos que la figura del defensor del asegurado se incorporó en una ley de supervisión, que posteriormente hemos puesto en marcha los servicios de atención al cliente. Todos estos elementos los hemos incorporado porque la normativa nos exigía ponerlos en marcha, y la verdad es que lo que ha generado es que finalmente conozcamos muchísimo mejor los problemas a veces de atención que puede tener el cliente. Y les vuelvo a decir, creo que el número de reclamaciones, 10.000 reclamaciones que llegan a la Dirección General de Seguros, es mucho menor que el que habría si no tuviéramos en las entidades aseguradoras estos servicios de atención al cliente. Como comentábamos, estamos supervisadas y sujetas a inspección. Tenemos también unos canales de venta que están muy regulados, y yo creo que tenemos un elemento importante que querría poner en valor, y es que los distribuidores de seguros, los que venden nuestros productos, tienen que tener determinados requisitos de formación y tienen que tener una formación periódica, y yo creo que este elemento también es fundamental y nos distingue de otros sectores. Tenemos también un sistema de liquidación, ahora que en Europa tanto se habla de los sistemas de resolución. Bueno, pues en España tenemos un sistema de liquidación de entidades aseguradoras vigente desde hace muchísimos años, y que nos ha permitido solventar todas las crisis que se han podido producir en el sector asegurador sin pedir jamás un euro, en ese caso un duro, hace tiempo, al Estado, con lo cual nos hemos podido dotar de nuestros propios mecanismos para salir, bueno, pues de esas pequeñas crisis que ha podido sufrir el sector asegurador. Y luego tenemos un sistema de cobertura de riesgos catastróficos que es la envidia de medio mundo, porque permite que en España las personas que tienen un seguro y que sufren daños con motivo de un terremoto, de una inundación o de una erupción volcánica, y en estos tiempos hemos sufrido todas estas circunstancias, pues puedan percibir una cobertura a través del consorcio que se nutre de una parte de las primas que ponemos todos al asegurar nuestros hogares o nuestras empresas. Un par de minutos. Nada, pues ya está. Solo decir que tenemos un montón de proyectos a nivel europeo ahora mismo encima de la mesa, y pensamos, como digo, que las reformas deben hacerse en la dirección correcta. En este sentido, se está hablando de una modificación de nuestra normativa de distribución, se está hablando de intentar llevar la MiFID al sector seguros. Yo les digo que a mí me gusta más el sistema que tenemos en seguros, que me parece mucho mejor que incorporar otros sistemas de protección propios de otros sectores financieros. Ponerles sencillamente en manifiesto dónde pensamos que tenemos que ir, pues pensamos que tenemos que racionalizar la información que se facilita al cliente. En estos años, por mor de las directivas comunitarias, hemos visto cómo iban apilándose una sobre otra las obligaciones de información que las entidades tienen que facilitar al cliente, y yo creo que también es el momento tal vez de pararnos, de pensar y de extraer de esa información la que verdaderamente necesita. Y pensamos que verdaderamente en materia de seguros muchas veces se reduce a qué está cubierto, qué está excluido y por eso que tengo que pagar por mi seguro. Pensamos también que hay reformas en ciernes, por ejemplo, de la ley de contrato de seguro, y que nos puede ayudar también a ganar transparencia, y muchas veces que incorporamos parte del articulado de esa ley a nuestros propios contratos, y a lo mejor haciendo ese trasvase jurídico estamos haciendo más difícil de entender el contenido de nuestros instrumentos jurídicos, ¿no? En ese sentido, creo que una reforma como la que hay encima de la mesa, la ley de contrato de seguro, puede darnos algún elemento adicional para ganar en transparencia. Por último, formación. Cultura financiera o cultura aseguradora creo que es importante. Creo que a través de la información
y de haciendo más transparentes nuestros contratos podemos ganar mucho, pero también es verdad que necesitamos más cultura aseguradora y que necesitamos también, como les decimos, invertir también, como lo estamos haciendo, en la formación de las redes que distribuyen los seguros. Solo para concluir, decirles que bueno, tenemos por delante el reto del ahorro como instrumento complementario de las pensiones públicas. En esta materia el Gobierno se ha comprometido a facilitar una información a todos los ciudadanos que le comunique cuál es en principio su pensión esperada. Pensamos que estos avances en ese tipo de información son positivos porque va a permitir al ciudadano tomar las decisiones acertadas sabiendo qué dinero le va a quedar en el momento de su jubilación. Y se va a incorporar también en esta información el dinero que los ciudadanos tengan invertidos en otros instrumentos de ahorro como son también los seguros, con lo cual se tendría información de qué pensión pública voy a tener y si sigo invirtiendo a este ritmo, qué pensión privada va a ser la que voy a tener para vivir en los excelentes años de los que tenemos que disfrutar en la jubilación. Y bueno, quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer posteriormente y les agradezco nuevamente la atención y el huequito que nos han hecho al seguro en esta mesa. Para cerrar la mesa voy tomando nota de las preguntas que se quieren hacer tanto tras la intervención del subdirector como de Milenchu. Doy la palabra ya a José María Martínez, secretario general de Confianza Revisión, de Servicios Financieros de Comisiones Obreras. Buenas tardes, muchas gracias Fernando, muchas gracias a ICAE por la invitación en este panel. Creo que todo el contenido de la jornada es bien interesante y además muy oportuno para los momentos en los que estamos. Y yo creo que una oportunidad como esta, pues un sindicato que está profundamente enraizado en el sector financiero, el asegurador, el bancario, los servicios administrativos, y que representamos a los trabajadores del sector financiero que también están en mitad de la vorágine de la reestructuración y de las consecuencias de la crisis. Creo que es muy adecuado y sobre todo muy adecuado compartir foros de debate, de reflexión con otros trabajadores en general, que son los clientes y con sus asociaciones, ¿no? La primera reflexión que yo voy a hacer así es decir, bueno, están garantizados los ahorros de los españoles. Pues al final, cuando uno se hace la pregunta, puedes ir diciendo, bueno, están garantizados por ley, hay instrumentos legales que blindan de riesgos y demás, o tenemos que ir a decir, bueno, la garantía tiene que ser una garantía de varios equilibrios, ¿no? Y la primera es, la garantía viene o debería de venir por cómo se desarrolla el negocio bancario y el negocio inversor, ¿no? ¿Qué instrumentos de supervisión hacen posible pues, que no se abuse de los clientes? ¿Qué leyes, claro, garantizan los derechos de los consumidores? Y también alguna cuestión relacionada con cómo se desempeña el negocio, ¿no? Y qué posibilidades tienen también los trabajadores de ejercer deontológicamente pues, su profesión y estar protegidos ante pues, políticas comerciales agresivas o poco respetuosas con los derechos de los consumidores, ¿no? Todo este debate, claro, surge en mitad de una crisis y de una reestructuración que se ha hecho lenta, tarde y mal, ¿no? Nosotros cuando había Lehman Brothers ya llevábamos un año de tensión en el sector financiero porque llevaban un año los mercados mayoristas cerrados después de la crisis subprime y demás, y una de las polémicas o una de las cuestiones que estaban hablándose en el mundo entero y particularmente en Europa es si había que ampliar las garantías del fondo de depósitos sobre los depósitos de los clientes, ¿no? En aquel momento radicalmente dijimos que sí, nos parecía bien la ampliación y nos anticipamos a una norma que se adoptó en España, también después de Irlanda y demás, pero sobre todo decíamos en ese momento que lo
lo principal no era proyectar una garantía así, pues eso, en abstracto, ¿no? Sino que lo que de verdad importaba era, ante los problemas que estábamos viviendo en octubre de 2008, garantizar que se podía y se debía hacer una reestructuración ordenada del sector financiero. Porque la función social de un banco, de una caja de ahorros entonces, era básicamente dos, ¿no? Una, garantizar los depósitos; dos, garantizar que fluya el crédito. Y en aquel momento ya se veía que había serios problemas para que se fluyera el crédito, ¿no? En estos momentos, claro, las cuestiones más de actualidad son todo el riesgo que tienen, pues, por ejemplo, los preferentistas. Y en este momento nosotros también hemos querido hacer hincapié en este problema. Hay una subcomisión abierta en el Congreso de los Diputados sobre productos bancarios, donde pensamos que aparte de otra instancia debemos comparecer también los representantes de los trabajadores del sector financiero y particularmente los representantes de los consumidores. Pero ante la posibilidad de que probablemente no seamos llamados a esa comisión, sí, digamos, dirigimos un escrito a la presidenta de la comisión para un poco proyectar nuestra opinión sobre la cuestión de las preferentes, ¿no? Las preferentes y la deuda subordinada. ¿Por qué? ¿Y por qué en este formato? Porque pensamos que hay que, digamos, arrojar luz sobre el problema, cómo se ha gestado y cuáles son las posibles soluciones, ¿no? Nosotros planteábamos que, y así lo decimos, que prácticamente las participaciones preferentes no estaban legisladas como legislación propia hasta el año 2003 y normalmente lo que hacían las entidades financieras, fundamentalmente cajas de ahorros, por la limitación que tenían de ampliación de capital y demás, era emitir preferentes a través de sociedades instrumentales en paraísos fiscales. Ello conllevaba que, salvo excepciones, estos instrumentos solo se distribuían mayoritariamente entre inversores institucionales que conocían el riesgo y bueno, les convenía. Y digo que era muy residual, ¿no? Hasta que, por la aplicación de la normativa europea y demás, se transpone, se legisla y se empiezan a poder emitir desde el territorio nacional. Y ahí empiezan a comercializarse con bastante extensión entre clientes minoristas, ¿no? Lo que hay que recordar es que en aquel momento estábamos en pleno auge del incremento de la deuda privada en España, ¿no? Solo dos cifras: desde el 95, que empieza la recuperación de la crisis anterior, hasta el 2003, el volumen de deuda acumulada por los bancos era de 400.000 millones de euros, ¿no? Sin embargo, en un periodo que era justo a la mitad de tiempo, es decir, desde 2004 a 2007, ese saldo se incrementa hasta los 800.000, ¿no? Y se mantiene prácticamente invariable desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, por agosto del 2007, casi hasta nuestros días, ¿no? De ese saldo, casi 2/3 corresponden a cédulas hipotecarias emitidas por cajas de ahorros, ¿no? Y ello en gran medida era porque eran los agentes más activos en la financiación del crédito hipotecario primero y promotor después, ¿no? En un momento de exceso de liquidez y con unas facilidades en la mejora de ratio de capital que no se habían dispuesto hasta ese momento. Claro, las cajas de ahorros, que tenían algunas limitaciones de capitalización, en esto vieron, digamos, dos instrumentos fundamentales para poder incrementar su negocio, ¿no? Por una parte, las titulaciones, sacar cédulas hipotecarias, sacar las hipotecas, por así decirlo, el consumo de capital en el balance, y el otro instrumento eran las participaciones preferentes, ¿no? Participaciones preferentes que, al considerarse un híbrido entre deuda y capital, pues computaban como capital de primera categoría, y el Banco de España, bueno, pues en ese momento, con bastante buen criterio, limitaba más que otros supervisores el tema de las preferentes, a que no podía sobrepasar el 30% de ese capital de primera categoría, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, pues efectivamente es considerado capital de primera categoría y es un producto que se empieza a utilizar con asiduidad. ¿Hubo advertencia? Bueno, había conocimiento de este proceso de emisión desde los informes de estabilidad financiera del Banco de España, y clarísimamente en noviembre de 2002 pues ahí vienen recogidos, ¿no?, cuáles son los riesgos de estas emisiones,
En 2007, en enero de 2007, recién tomado su posesión el gobernador anterior, Miguel Fernández Ordóñez, da una conferencia acerca de las cajas de ahorros y, aparte de ser un panegírico estupendo sobre la situación, su salud y demás, hace un alegato en el que dice que, si bien advierte que habrá que tener cuidado en la distribución hacia los canales de clientes minoristas, es un buen instrumento para someter a las cajas de ahorros a la disciplina de mercado. Y sorprende esas afirmaciones tan tajantes meses antes del estallido de la burbuja subprime en Estados Unidos. Cuando estalla, cuando eso ocurre, pues evidentemente la primera consecuencia es el cierre de los mercados interbancarios, y aunque a la banca española no le afecta directamente todo el tema de la subprime norteamericana, lo que más le afecta es el cierre de los mercados, es decir, cómo financiar esa inmensa cantidad de cédulas, por simplificar, que son 800.000 millones de euros, que tienen sus vencimientos a corto plazo y que respaldan créditos pues, de una medianidad de 25 años, ¿no? En aquellos momentos, la reacción de las autoridades españolas fue confiar en los amplios colchones de capital que tenían las entidades financieras y que habían acumulado en forma de provisiones anticíclicas. Presumíamos de tener el mejor sistema financiero del mundo, como hizo el presidente Zapatero en la cumbre del G20, y la única alternativa que se nos ocurrió fue, garantizar con avales por lo tanto, con deuda pública española, la refinanciación de esos vencimientos, ¿no? Mientras el resto de Europa y el mundo anglosajón optó por la recapitalización en esos momentos, ¿no? Y de hecho, en aquellos momentos, pocos bancos españoles ampliaron capital, a pesar de que los problemas de liquidez enseguida se transformaron en problemas de solvencia, ¿no? El Gobierno y el Banco de España compartían criterios. Es más, en algunos momentos yo creo que el Banco de España, su gobernador, casi era el que dirigía la política económica del Gobierno. Era independiente, pero además tenía el ministro de Economía dentro, ¿no? Y eso llevó a que se negara la situación en la que nos podíamos encontrar. Se decía que la crisis era moderada, que podía ser leve. Y eso coincide en el periodo de mayor proliferación de emisiones de preferentes. Entonces, nosotros lo que pensamos es que, evidentemente, hay responsabilidades de los gestores, ¿no? Y seguramente que ha habido y hay abusos en su comercialización, pero los supervisores no han sido ajenos a esa emisión. No han sido ajenos porque, en definitiva, han actuado también de grandes animadores. Es decir, uno, lo consideraban un instrumento pues, que recogía pues eso, la calificación de la entidad en los mercados, y dos, cuando se cierran los mercados, pues las cajas que eran las que más emitían, tenían problemas de emisión y obtención de capital, este instrumento le computaba como capital de primera categoría, ¿no? Y además, al cierre de mercados mayoristas, era una captación de ahorro minorista pues muy amarga, ¿no? Que, animado por los tipos de interés que ofrecían y en un entorno en el que no pasaba nada, no había crisis o la crisis era pasajera y teníamos el mejor sistema financiero del mundo, pues se comercializaron con una gran extensión, y ya digo que yo creo que con el ánimo del Banco de España. ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que avanza la crisis, a medida que somos muy lentos en acometer la reestructuración, el saneamiento de los balances y demás, pues todo se va agravando, se empiezan a hacer los test de estrés. Y es de aquí la sorpresa que en Europa, la Autoridad Bancaria Europea, primero el Consejo Superior de Supervisores Bancarios, luego el EBA, ni considera capital de primera categoría todas las provisiones anticíclicas, los colchones, y no considera capital de primera categoría las preferentes ni siquiera en una parte de lo que se había emitido, ¿no? Y en ese momento pues, cambian las reglas. Es decir, una vez vendidos los instrumentos, los reguladores cambian las reglas. El CNMV impide que la compra-venta de este tipo de productos se siga realizando en mercados secundarios internos y obliga a que vaya a un mercado más abierto allá, ¿no? Claro, eso coincide con que empiezan a repercutir en esas inversiones pues, la calificación de la entidad o la calificación de
emisiones y empieza a haber pues, grandes problemas de cotización que se agravan cuando esas emisiones han sido realizadas por entidades que tienen problemas de solvencia o que incluso llegan a ser intervenidas o nacionalizadas. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos es que, de alguna manera, también el supervisor o supervisores, con este cambio de reglas durante la emisión, la emisión, han perjudicado claramente a los usuarios y son, de alguna manera, también corresponsables, en alguna medida, de este desastre, ¿no? Y claro, el mayor perjuicio es el causado a los clientes, no solo a los menos informados y formados, ¿no? que ven puesto en riesgo sus ahorros al suscribir productos atractivos desde el punto de vista de rentabilidad, pero en el que pues no advertían este riesgo. Y no advertían este riesgo porque era imposible que lo pudieran advertir, porque entre otras cosas se comercializaban como productos sin riesgo, es decir, esa información no era trasladada, a pesar de que en cumplimiento de las MiFID pues hubiera muchas, digamos, se realizaran con arreglo a las reglas vigentes en ese momento ya, es decir, que se afectaba, se hacía el test de conocimiento, etcétera, etcétera, precisamente porque no se trasladaba esa posibilidad, entre otras cosas, porque una de las cuestiones que más hacía atractiva la venta era precisamente su liquidez, que en un momento determinado se cambia, ¿no? Nosotros, claro, en este momento pues, estamos pues, atrapados, ¿no? en una doble dinámica. Nada más somos los trabajadores que hemos vendido los productos, en muchos casos también somos inversores, pues, preferentes ha suscrito todo el mundo, y efectivamente pues, ahora somos los que tenemos que dar la cara por las consecuencias de ese tipo de inversiones, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un doble papel bastante complicado, ¿no? Sí, yo ya termino. Claro, cuando hablamos de los rescates, casi siempre se habla y se omite que son el rescate de los acreedores, ¿no? El memorándum de entendimiento introduce una serie de requisitos sobre el recorte de deuda subordinada y absorción de pérdidas, sobre el tema de la emisión de los preferentes, pero eso no ocurre igual con otro tipo de emisiones, ¿no? de las llamadas deudas senior, ¿no? Que normalmente son inversores institucionales, bancos internacionales que compraron esas cédulas y que permitieron financiar la burbuja y por lo tanto asumieron un riesgo. Y está bastante asegurada su devolución y no así a los suscriptores de deuda subordinada o preferentes, ¿no? Ahora con el debate de la unión bancaria pues veremos a ver, hoy parece que está a punto de haber un acuerdo, pero veremos a ver cómo afecta eso precisamente a la supervisión más o menos centralizada de todo el sistema financiero europeo, de todos los bancos alemanes y todos los más grandes, porque al final sabemos que en las tripas de muchos de esos balances pues hay bastante inversión subprime, probablemente en condiciones peores que las que pudieran tener las entidades financieras españolas, ¿no? Y para concluir, nosotros lo que planteamos es que esto es un fenómeno económico-financiero de responsabilidades compartidas, en el que hay que intentar deshacer la madeja, y aunque le corresponde actuar a los tribunales, también el Parlamento, y por eso la subcomisión tiene que entender de esto y tiene que investigar y analizar las actuaciones desde el punto de vista de los supervisores, sobre todo, no solo para exigir responsabilidades, sino para hacer una legislación más adecuada. Y lo que creemos es que se debe evitar una transferencia de rentas de las personas más débiles a los más poderosos, ¿no? Porque si se comercializaron estos productos como ahorro, y así lo creyeron al contratar los clientes, justo que se valore que esos productos tienen que estar o bien protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos o como mínimo se puedan canjear por productos más acordes con la inversión que se pretendió realizar. Y en este sentido pensamos que el Gobierno tiene la obligación de utilizar el margen de maniobra que tenga, que busque, para no producir más sufrimiento innecesario a sus ciudadanos, en este caso a ciudadanos clientes de las entidades financieras, y que en definitiva la factura del rescate no se digamos, sintetice sobre este colectivo, pero en gran medida, si se hace mal, como parece que se va a hacer, la dislocación del modelo de negocio minorista también puede comprometer la viabilidad futura de las entidades intermedias y nacionalizadas, ¿no? Y en este sentido, y
por concluir, hay algunas cuestiones que nos preocupan y que yo quería poner encima de la mesa porque recientemente se ha aprobado una ley, la ley de resolución y reestructuración de las actividades financieras, que desde nuestro punto de vista es bastante excepcional, como ley casi de estado de excepción, en el que las amplias prerrogativas que tiene el FROB para establecer cuáles son los criterios de intervención, solución y demás, llegan hasta extremos que, bueno, pues de modificación prácticamente unilateral de las sociedades que intervienen, pero sobre todo hay un elemento que, de cara a los preferentistas y los suscriptores de deuda subordinada, bastante inquietantes, ¿no? El artículo 49 de esa ley dice que, fuera de lo dispuesto posteriormente en el artículo 71, los titulares de instrumentos de híbridos de capital y deuda subordinada afectados no podrán iniciar ningún otro procedimiento de reclamación de cantidad con base en el cumplimiento de los términos y condiciones de la emisión correspondiente. Es decir, luego se regula efectivamente cuál es el procedimiento, y es un procedimiento extremadamente farragoso, extremadamente opaco y que hace prácticamente imposible que ante una resolución del FROB cualquier cliente pueda reclamar, si va a reclamarlo previamente, digamos, la situación de canje. Queríamos llamar sobre la atención sobre este aspecto. Yo creo que en este foro es algo bien interesante, sobre todo porque una asociación de consumidores y usuarios tan potente y tan sabia, ¿no?, como Radical, yo creo que tiene elementos también para realizar esta ley y, evidentemente, proponer algunas modificaciones o alguna instancia de rectificación en el ámbito jurisdiccional, porque entendemos que es una de tantas leyes que en este momento pues se nos dictan desde fuera y se acatan por el Parlamento español y no hay debate ni hay, digamos, defensa de los intereses al final de los consumidores. Muchas gracias y por eso. Gracias. Ya veo que hay muchas intervenciones a pesar de la hora. Sí puedo prometer que en la última mesa tenemos un plantel muy excepcional y combinatorio también como esta, que creo que evitará o permitirá seguir por prosiguiente debate. Vamos a dar algunos turnos de intervenciones. Os pido únicamente, os pediría a todos mucha concisión, mucha brevedad para que pueda haber el máximo número de espacio reducido de tiempo y sigamos con el dinamismo de esta jornada, pero sin alargar mucho más porque tenemos otros ponentes que también llevan el mismo retraso que la propia jornada. Así que sin más, sí, una primera pregunta y luego por aquí tengo toda la jornada aquí hacia allí. Hola, buenas tardes. Planteaba la representante de la patronal nuestra un perfil del ahorrador bastante conservador. Creo que hasta un 70% en lo que es productos de seguros. Yo no sé si se podría trasladar este perfil a lo que es el ahorro global, es decir, a la operación de productos de ahorro en cualquier tipo de entidad financiera, y si es así, si ese perfil de ahorrador conservador, si hubiera estado bien informado, hubiera contratado una participación preferente. Sí, yo perdón, antes de que responda a quien considere, creo que será mejor que se hagan varias preguntas y la mesa la responda como proceda por los turnos. Aquí hay otra pregunta, por favor. Yo quiero hacer... Uy, cabrón. Yo quiero hacer dos preguntas, pero si no me permites, las meto las dos en una y punto terminado. Vamos a ver. Una de ellas era a don José Martínez, que le he escuchado que la legislación de las preferentes no existía hasta el año 2003. Entonces, yo que tengo preferentes desde el año 1996, ¿me beneficia o me perjudica ese asunto de que no haya legislación? Perdón, voy a preguntar a otro señor también. Al otro señor le digo, yo difícilmente entiendo los términos técnicos de ustedes, pero vamos, tengo un discurso muy aldeano con el cual a lo mejor digo lo que quiero. Cuando a mí me dicen que han mejorado, usted ha dicho que han mejorado el seguro con no sé qué normas y tal, pues yo me escamo. Me escamo porque, por poner un ejemplo, el otro día me llega una carta de Bankia diciéndome que han mejorado en no sé qué y no sé cuántas. La escaneo, la meto en pen, veo con letras grandes lo que pone, y lo que pone es que donde me cobraban 0,45 me van a cobrar 0,50, donde me cobraban no sé qué me van a cobrar más. Es decir, yo me escamo, y me escamo todavía más cuando me dicen el número de quejas que hemos tenido
ha aumentado el no sé cuánto. Yo, en mi vida profesional, cuando la tuve, pues resulta que si las quejas contra mí habían aumentado, eso era malo. Eso quería decir que la gente se quejaba. Y que había gente ya resuelta a quejarse. Pero para mí, eso era malo. Entonces, lo que yo quiero preguntarle, porque no he podido seguir esa comparación que ha hecho, me digan a mí, como que tengo una elemental póliza de seguros, en qué cosas he mejorado. Muchas gracias. Esto que antes era así, ahora es así, ya ha mejorado. Me digan 3 o 4 de esas para llevarme yo criterio. Muchas gracias. Se ha entendido, creo que es que hay muchas preguntas. Solo matiz, lo responderá supongo que su director, pero por desgracia no tenemos aquí al Banco de España, que alguna de las cosas que ha planteado sería el Banco de España el que respondería, pero no ha querido estar. Una pregunta allí, os ruego si muy conciso, muy a la cuestión para que podamos hacer esas 2 que quedan y que la responda a la mesa. Buenas tardes. Yo lo que quería preguntar es si el banco sabía que los referentes en el 2003 estaban mal porque han vendido en el 2008, 2009, 2011. Y luego, según tengo entendido, Bruselas en ningún momento ha obligado al banco a que las preferentes, a que nos quiten dinero de las preferentes como Bankia un 39% y el resto del capital, pues en acciones que es papel mojado. Entonces, según usted, pues no tenemos alegaciones ninguna, o sea, que es que no podemos denunciar porque van a hacer lo que les dé la gana. Entonces, dígame qué camino nos queda, incendiar Bankia o matar a Rajoy. Gracias por las ideas. Mira, estaba pidiendo una palabra y no sé si luego ya queda una y creo que no tenemos tiempo, vamos, y acumularemos una batería imposible de resolver. Así que sí, por favor. Sí, pregunto al representante de la Dirección General de Seguros. Quiero saber si entre las líneas de actuación del supervisor en materia de seguros, dado que la afectación de los consumidores es estratégico, se incide en el análisis de condiciones abusivas. Es decir, la mejor forma de evitar reclamaciones, de evitar el litigio, es evitar prevención. ¿Qué actividad llevan desde el punto de vista de condiciones de contratación, bien sea como consecuencia de reclamaciones o bien de oficio? Porque la opinión que desde fuera tenemos es que los supervisores realmente no hacen esa labor preventiva que de cara al consumidor es la mejor garantía de que no va a haber incidencias. Me llama la atención en la exposición en tabla comparativa del régimen de 2004, de comisionados y el vigente, que a pesar de que en algunos puntos eran coincidentes, no ha mencionado, no ha incluido usted, el hecho de que la resolución del supervisor sigue siendo no vinculante. Desde luego que es digamos, un punto muy débil de cara a esa protección efectiva. Gracias. Creo que todavía hay más, pero yo creo que ya urge que empiecen a dar respuesta a la mesa de trabajo porque me consta que su director general de seguros se tenía que haber ido hace un rato, con lo cual le daría prevalencia y responder a cuestiones directamente dirigidas a él, que estime oportuno resolver. Y si nos queda algo de tiempo, iremos a la siguiente pregunta. Si no, como se ha dicho hoy en la mañana, este debate va a continuar. Os lo digo para que recopilaremos y recogeremos todas las preguntas y creo que podremos comprometer a esta y otras mesas a que la respondan, aunque sea posteriormente. Pablo, si quieres tú por empezar por las tiempos y las cifras. Bueno, muchas gracias por algunas preguntas. He anotado básicamente 3 que puedo responder de la siguiente manera. Efectivamente, voy a empezar, digamos, siguiendo la técnica de círculos concéntricos de las cuestiones más abstractas a las más concretas. Coincido con que vivimos un tiempo donde se ha puesto de manifiesto que la población debe tener una mejor educación financiera. Esto es algo que probablemente hubiera ahorrado muchos problemas y es una inversión en la que no se han destinado recursos en el pasado y ahora quizá a destiempo, pero más vale tarde que nunca, todos los supervisores y en general todos los actores del sector financiero estamos prestándole una atención prioritaria. Banco de España y CNMV pusieron en marcha hace unos años un ambicioso proyecto que se llama Plan de Educación Financiera, que se han sumado otras instituciones, nosotros también, no con recursos económicos, pero sí con gente, y lo que pretendemos es llegar a las capas más sensibles desde un punto de vista
educativos de la población para que en su etapa de madurez, cuando tengan una capacidad económica, puedan tomar decisiones formadas desde un punto de vista financiero. Ese es un plan de educación financiera que hasta el año pasado fue piloto, ahora ya está entrando en los planes educativos de decenas de institutos. Y bueno, hace unos días se presentó otro plan con otros promotores, pero un poco en la misma línea, con lo cual nosotros estamos involucrados en esa aproximación en abstracto a que la población tenga cada vez una mejor educación financiera, y a nosotros nos preocupa el ámbito de seguros y fondos de pensiones. Eso por una parte. Por otra, bueno, yo lo que he mostrado, le agradezco su pregunta, la entiendo perfectamente, es que hay una evolución que muestra en estos 9 primeros meses un incremento del 11% respecto a años precedentes, con lo cual eso en ningún caso puede ser interpretado como un dato positivo. Al final, el número de reclamaciones, sin entrar al detalle, es un buen termómetro de lo que hay fuera. Si tenemos más reclamaciones es que algo está pasando, y no bueno precisamente, porque, como bien decía antes la Secretaría General de UNESPA, antes de llegar a nosotros las reclamaciones, esas reclamaciones ya han pasado por los servicios de atención al cliente o por los defensores del asegurador. Por tanto, son reclamaciones que merecen una cierta atención porque tienen ya una cierta sustancia, si no habrían sido resueltas en trámites anteriores. Por tanto, no puedo estar contento de ese dato, y lo que nos hace es prestarle aún más atención, si cabe, ¿no? Así que, bueno, pues ya digo, ahí no puedo lanzar ningún mensaje optimista. Yo, de hecho, me he centrado, una vez conocido una fotografía bastante objetiva de la situación a 30 de septiembre, pues me he centrado un poco en abordar bueno, pues esos cambios estructurales que vendrán derivados de esta nueva reforma, ¿no? Y la comparativa. Y bueno, pues precisamente por tocar el último tema, efectivamente las resoluciones de la Dirección General de Seguros no son recurribles, en el sentido de que no son actos jurídicos recurribles, no son vinculantes. Bueno, estricto sensu no lo serán. Nosotros creemos que tiene una gran fuerza, y de hecho con la industria nosotros tenemos la percepción de que son muy sensibles a nuestras resoluciones, y que en un porcentaje muy alto ellos suelen avenirse a nuestras resoluciones. En todo caso, no solamente en esta norma, sino ya anteriormente se hacía cuando nosotros detectamos a través de una conducta muy repetitiva o que por su trascendencia merece una cierta atención, damos traslado a los servicios de inspección de la Dirección General de Seguros para que estudien ese caso en particular, no ya la solvencia, sino lo que nosotros llamamos determinadas prácticas de mercado, y sin duda en el marco de un proceso supervisor las actas ya se despliegan todos los efectos que quizás están un poco más limitados en la fase de las resoluciones de consultas y reclamaciones. Por tanto, entiendo que existe una adecuada previsión administrativa para luchar contra determinadas conductas que pueden ser calificadas como abusivas. Muchas gracias, Pablo. Luego podremos seguir, pero no sé si siguiendo un esquema tipo 59 segundos en un minuto, cada uno podéis responder a lo que podáis, porque todavía nos queda más amplio debate. Habrá todo tipo de respuestas a todas las cuestiones que han planteado, nada se quedará en el tiempo. Yo solo incorporar un elemento que creo que también es importante de esas reclamaciones que se presentan a la Dirección General de Seguros. Si el dato no ha variado, más o menos un 50% se fallan a favor del consumidor y otro 50% a favor de la entidad aseguradora, y el hecho de que no sean vinculantes permite al consumidor que no esté satisfecho con esa decisión seguir la vía judicial, que yo creo que es lo que pretende la norma, no tanto proteger a la entidad aseguradora como dejar al consumidor que siga adelante. En la cuestión que han planteado al principio, yo no puedo pronunciarme porque desconozco cómo se han comercializado las preferentes. La única reflexión que sí que quiero incorporar, y que lo hacía en mi presentación, es el tema de la información, ¿no? Tal vez hemos establecido por mor de normativa comunitaria determinados
requisitos formales de forma en la comercialización de determinados productos. Yo les comentaba que se intenta trasladar esto también a algunos productos aseguradores y creo que la verdad merece la pena que entre todos hagamos una reflexión de cuál es el contenido de la información que verdaderamente demanda el cliente para hacer una contratación cabal de cualquier producto, no sabiendo qué es lo que está comprando. Sí, en este aspecto, yo creo que lo que se deduce de lo que dice Mirancho es que no se debería trasladar al cliente la responsabilidad de asumir el conocimiento de lo que está haciendo. O sea, el cliente ya contrata y por lo tanto no se le debe decir, oiga, y usted sabe, y usted sabe. Eso tiene que ver con cuáles son las normas para distribuir determinados productos y cómo actúan los supervisores, porque al final es trasladar al cliente la responsabilidad y luego si aparece una firma, un consentimiento, no sé qué, pues no hay reclamación posible, ¿no? Yo lo que digo, a lo que habéis preguntado, no es que estuvieran mal, sino que en 2003 es cuando se legisla en legislación propia, derivado de una transposición de una normativa europea. ¿Por qué se hace? Porque ese es un producto que cada vez más se está contratando en todas las entidades financieras, porque había que financiar el incremento de los préstamos. Hasta entonces, la legislación era la de cada país emisor, algún país o fiscal y demás, y quien suscribía estos productos normalmente eran inversores institucionales, muy pocos minoristas, también se hacía. Este señor lo decía, pues a él le vendieron unas preferentes en el 99. No eran tan vendidas masivamente. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo creo que esto, quien tiene más capacidad de asesoramiento, quien esté especializado en este tipo de cuestiones, por eso yo creo que una asociación de consumidores como esta tiene esa capacidad y seguramente la técnica para hacerlo, pero yo creo que si los clientes tienen que hacer alguna reclamación, que la hagan antes de que se produzca la conversión, antes de que se aplique la conversión obligatoria, porque después yo creo que el procedimiento legal que se ha articulado es extremadamente alambicado, opaco y necesita, pues, por ejemplo, de una asociación, de una conjunción de intereses de muchos preferentistas que perjudica el que la reclamación salga adelante en donde tenga causa para que salga, ¿no? Y bueno, no se ha producido la de la conversión y yo recomendaría a los preferentistas que se informen bien de qué pueden hacer ya. Muchas gracias, José María.